El corazón de Samnang se hundió. Su esposa le había dicho que estaba en su pueblo, pero la ubicación en esa historia no coincidía. ¿Por qué estaba en una posada tan lejos de casa? Algo no cuadraba, y esa sensación de que algo andaba mal empezó a clavarse en su pecho como una espina. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que de verdad te va a poner los pelos de punta. Todo ocurrió en la ciudad de Sihanoukville, en Camboya. La historia es bastante compleja, pero te aseguro que vas a querer escucharla hasta el final. Así que, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a profundizar y descubrir todos los detalles juntos. Antes de meternos en la historia, no te olvides de darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y, por supuesto, compártelo con tus amigos. Te lo digo en serio, esta historia no te la puedes perder. Bueno, vamos al lío. La historia trata de un chico llamado Samnang, que trabaja en una empresa tecnológica en Sihanoukville, Camboya. Para quienes no lo sepan, Sihanoukville es una ciudad portuaria famosa por sus playas increíbles y uno de los motores económicos del país. Samnang nació en 1991, es un tipo tranquilo pero muy buena onda. En 2018, conoció a una chica llamada Mani, que trabajaba vendiendo cosméticos para una gran marca. Se llevaron de maravilla y, en octubre de ese mismo año, se casaron. A simple vista, parecían la pareja perfecta. Samnang era responsable, trabajador y cariñoso, mientras que Mani, con su encanto y actitud dulce, sabía perfectamente cómo mantener la atención de su marido. Alquilaron una casita sencilla a las afueras de la ciudad y empezaron su vida juntos. Hasta ahí, todo bien. Pero hay un detalle, Mani era algo caprichosa, incluso después del matrimonio. Siempre tenía nuevas exigencias, como pedirle a Samnang que le comprara un coche, el último modelo de teléfono o que la llevara de viaje al extranjero. Como estaba acostumbrada a ser el centro de atención cuando vendía cosméticos, sabía cómo conseguir lo que quería. Samnang hacía lo posible, pero a veces tenía que decir que no, sobre todo cuando el dinero simplemente no alcanzaba. Por ejemplo, cuando se fueron de luna de miel a Malasia y Singapur casi 3 semanas, Mani estaba en la gloria. Pero cuando Samnang tuvo que ponerle límites en otras cosas, como comprar lujos innecesarios, a ella no le cayó nada bien. Tanto así que, en una ocasión, se fue a casa de sus padres en Pranov y estuvo allí una semana entera. Al final, Samnang tuvo que ir a buscarla, disculparse y prometerle que intentaría cumplir algunos de sus deseos. Incluso accedió a pagarle una membresía en una clínica de belleza y en un gimnasio en el centro de Sihanoukville, con la esperanza de que eso la hiciera feliz. Y así fue como, en enero de 2019, Mani comenzó a ir con regularidad a su clínica de belleza y al gimnasio. El sueldo de Samnang en la empresa tecnológica era decente, pero no ilimitado, y como Mani ya no trabajaba, él era el único que aportaba dinero a la casa. Pero a Mani eso no le preocupaba demasiado, seguía con sus tratamientos y entrenamientos como si nada. Y aquí es donde entra en escena el Dr. Butta. El Dr. Butta tenía 29 años y llevaba un año casado con su esposa, Lidda, que trabajaba como consultora de salud. Todavía no tenían hijos. Probablemente porque ambos estaban ocupados con sus carreras. Como era el encargado de los tratamientos de Mani, empezaron a hablar cada vez más, hasta intercambiar números de teléfono. Pronto, las consultas médicas pasaron a ser charlas más personales por WhatsApp, y ahí es cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Pero la historia no acaba ahí. Mani no solo iba a la clínica de belleza, también se apuntó al gimnasio y decidió contratar a un entrenador personal. Y, como era de esperar, eligió al más atractivo del lugar, Sambat. Alto, bien parecido y con carisma. Estaba casado, pero su esposa vivía en su pueblo natal cuidando a sus padres enfermos y a sus 2 hijos. Como trabajaba en la ciudad, Sambat alquiló una pequeña habitación cerca del gimnasio, lo que lo hacía estar disponible para sus clientas casi todo el tiempo. Y claro, con Mani no tardaron en llevarse bien. Después de unas pocas sesiones de entrenamiento, ella le pidió su número de WhatsApp, por si tenía dudas sobre los ejercicios. Al principio, Samnang no le dio mucha importancia. De vez en cuando revisaba el teléfono de Mani, hasta donde podía ver, no había nada raro. Solo mensajes entre ella, el médico y el entrenador, conversaciones completamente normales. ¿O no?
Aunque a veces le daba un poco de celos verla tan absorta en su teléfono, lo dejó pasar. Pensó que solo estaba preguntando por consejos sobre cuidado de la piel y ejercicio. Después de todo, para él, Manny ya era hermosa tal como era, piel perfecta, delgada pero con curvas en los lugares indicados, sin una sola imperfección. ¿Qué más podía querer? Pero, claro, eso no evitaba que siguiera pidiéndole dinero. Ya fuera para eliminar ojeras, aclarar la piel o tonificar su cuerpo de alguna forma específica, Samnang simplemente asentía, prefiriendo decir que sí a discutir y entrar en un juego de estira y afloja constante. Pero entonces, a principios de febrero de 2019, pasó algo inesperado en la clínica del Dr. Butta. Se armó un escándalo que llamó la atención de todos. Un hombre llamado Buna perdió los estribos y atacó al doctor porque sospechaba que su esposa, Sopip, quien también era paciente de la clínica, tenía algo con él. La noticia explotó en redes sociales y, como era de esperarse, Samnang vio el video. Intrigado, se lo mostró a Manny y le preguntó si sabía algo, ya que el Dr. Butta también era su médico. Manny, con total tranquilidad, le explicó que el doctor solo había estado en contacto con la madre de Sopip. La conozco, la he visto varias veces en la clínica. No es nada, le dijo. Samnang no quería hacer una tormenta en un vaso de agua, así que simplemente le pidió que tuviera más cuidado con el doctor. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Pasaron unas semanas y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Como siempre, Samnang llevó a Manny a la clínica para otro de sus tratamientos. Pero esta vez, en lugar de esperar dentro, decidió quedarse en el estacionamiento. Y ahí fue donde se encontró cara a cara con el señor Buna, el mismo hombre que había protagonizado el escándalo con el doctor. «Hola. Te recuerdo de la clínica», dijo Buna, acercándose con una mirada seria. «Solo un consejo. Ten cuidado si tu mujer empieza a ser bien tratada por el doctor». Samnang, un poco desconcertado pero manteniendo la calma, respondió con cortesía. «Ah, sí. Ahora me acuerdo. Espero que todo esté bien contigo». Pero Buna no había terminado. «Solo te lo advierto, hermano. Yo también confiaba en mi esposa, pero el dinero nunca miente». Samnang sonrió de manera incómoda y se alejó. Pero esas palabras se le quedaron dando vueltas en la cabeza. Aún así, intentó sacarse las dudas de encima. Manny lo amaba, ¿verdad? No había ninguna razón para desconfiar de ella. Mientras tanto, Manny seguía con su rutina en el gimnasio, entrenando varias veces por semana con su entrenador personal, Sambat. Todo parecía dentro de lo normal, hasta que, el 5 de marzo de 2019, le dijo a Samnang que quería ir a visitar a su familia por unos días. Lo mencionó con suficiente antelación, así que él no le dio muchas vueltas al asunto y le dio permiso sin dudarlo. No quería discutir por algo tan simple. Además, si se trataba de una reunión familiar, ¿qué podía salir mal? Lo que Samnang no hizo fue pedirle alguna prueba. Confiaba en ella. Incluso tuvieron una videollamada esa noche antes de dormir, lo que lo tranquilizó aún más. Todo estaba bien. O al menos eso pensaba. Pero al día siguiente, mientras Manny aún estaba en su pueblo, a Samnang le dio curiosidad y decidió echar un vistazo rápido a las redes sociales. Sin ninguna razón en particular, solo por curiosidad. Fue entonces cuando algo le hizo detenerse en seco. Hizo clic en el perfil del Dr. Butta y vio que había subido una historia. En la foto se veía la habitación de un hotel. Nada raro a primera vista, excepto por un pequeño detalle: el fondo de la imagen le resultaba demasiado familiar. Se parecía demasiado a la habitación en la que Manny había estado durante su videollamada la noche anterior. Y lo peor de todo, la ubicación etiquetada en la publicación no era su pueblo natal. Era una posada a las afueras de Sihanoukville. El corazón de Samnang se hundió. Su esposa le había dicho que estaba en su pueblo, pero la ubicación en esa historia no coincidía. ¿Por qué estaba en una posada tan lejos de casa? Algo no cuadraba, y esa sensación de que algo andaba mal empezó a clavarse en su pecho como una espina. Al principio, intentó calmarse. Quizás Manny tenía una consulta improvisada con el Dr. Butta, lo que explicaría por qué ambos estaban en el mismo lugar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no decirle la verdad desde el principio? Samnang intentó llamarla varias veces, pero no contestó. Le mandó mensajes, pero ninguno recibió respuesta. La inquietud se convirtió en ansiedad. Necesitaba respuestas.
Así que fue directamente a la clínica del Dr. Butta, esperando encontrarlo y aclarar la situación. Pero cuando llegó, el personal le informó que el doctor estaba fuera de la ciudad, de vacaciones, y que no volvería hasta la semana siguiente. Incluso le ofrecieron la opción de ver a otro médico en su lugar, pero eso solo alimentó más sus sospechas. Algo no andaba bien. Aún más inquietante fue cuando pidió el número personal del doctor y se lo negaron. Se sintió atrapado. No podía localizar a su esposa ni confirmar su paradero. Desesperado, intentó llamar a la posada donde creía que Manny se estaba quedando, pero el personal se negó a darle información sobre sus huéspedes. Pensó en ir hasta allí, pero su jefe no le permitió faltar al trabajo, alegando plazos de entrega urgentes. Así que se obligó a seguir con su rutina, aunque la ansiedad no lo dejaba en paz. Para el domingo, la angustia era insoportable. Manny seguía sin aparecer, su teléfono estaba apagado y no había ninguna señal de ella. Desesperado, llamó a sus suegros para ver si al menos había vuelto a casa, pero le dijeron que no estaba allí. Ahora sí que el pánico se apoderó de él. El 11 de marzo de 2019, Sam Nang regresó a la clínica del Dr. Butta con la esperanza de obtener respuestas. Pero le dijeron que el doctor ya se había ido y que volviera a la mañana siguiente. ¿Cómo que ya se había ido? ¿A dónde? Todo era confuso. Si Manny no estaba en su pueblo y el doctor tampoco estaba en la clínica, entonces, ¿dónde diablos estaban? Esa noche, sentado solo en su casa de alquiler, Sam Nang trató de buscar la dirección del Dr. Butta en internet, pero no encontró nada. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono, sintiéndose completamente impotente. Si Manny no regresaba al día siguiente al mediodía, iría a la policía y reportaría su desaparición. No podía evitar pensar lo peor. ¿Y si el doctor le había hecho algo? ¿Y si le había pasado algo horrible? Lo único que podía hacer era esperar y rezar para que no fuera tan grave como temía. Pero la mañana del 13 de marzo de 2019, su peor pesadilla se hizo realidad. A las 8, lo despertó un golpe fuerte en la puerta, seguido por el timbre sonando sin parar. Aturdido, se levantó y abrió, encontrándose con varios policías. La expresión en sus rostros le heló la sangre antes de que siquiera dijeran una palabra. Manny había sido encontrada sin vida en la playa, alrededor de las 3 de la madrugada. El mundo de Sam Nang se vino abajo en un segundo. Sintió que le arrancaban el alma del cuerpo. Dejó escapar un grito desgarrador, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Entre lágrimas, mencionó el nombre del Dr. Butta. Estaba seguro de que él tenía algo que ver con esto. Pero la policía lo corrigió de inmediato. El asesino ya estaba detenido. No era el doctor. Era su esposa, Lidda. Ella misma se había entregado después del crimen. A medida que avanzó la investigación, la verdad salió a la luz. Las sospechas de Sam Nang no solo eran ciertas, sino que la realidad era aún peor de lo que había imaginado. Manny y el Dr. Butta llevaban meses viéndose en secreto. Mientras él estaba ocupado trabajando, su esposa se encontraba con el médico una y otra vez. Y para ocultarlo, Manny había creado una cuenta secreta de WhatsApp, oculta en una segunda sala en su teléfono, una función especial de Android que permitía esconder mensajes y aplicaciones de miradas indiscretas. El plan de quedarse en la posada ya llevaba un tiempo en marcha, disfrazado de un supuesto evento familiar en el pueblo. Pero Manny tenía miedo de que, si Sam Nang sospechaba algo, la siguiera. Así que el Dr. Butta le había dicho a su esposa, Lidda, que tenía un evento fuera de la ciudad. Sin embargo, Lidda no se tragó esa excusa. Ya tenía sus sospechas sobre el comportamiento de su marido, especialmente después de la confrontación con el señor Buna, que había destapado su aventura con Sopip. El día que Manny desapareció, Lidda decidió seguir a su esposo hasta la posada, convencida de que iba a encontrarse allí con Manny. Y no se equivocó. Apenas llegaron, la tensión explotó y los tres acabaron en una fuerte discusión. En medio del caos, Lidda le arrebató el teléfono a Manny y lo estampó contra la pared, haciéndolo pedazos. El Dr. Butta, intentando calmar la situación, le dijo a Manny que se fuera, que volviera hacia Oakville. Quería evitar que su esposa le contara a Sam Nang sobre la aventura, así que le arregló un hospedaje en un hotel cercano a su clínica. Mientras tanto, Sam Nang buscaba desesperado a su esposa, sin saber que ella estaba escondida en un hotel cerca del puerto, esperando a que todo se tranquilizara. Lidda, por su parte, no tenía idea de dónde estaba Manny. Pensó en contarle todo a Sam Nang,
pero su esposo llevaba días sin aparecer en casa, probablemente quedándose con Manny en algún hotel. No tenía manera de saber cuál. Hasta que, el 13 de marzo de 2019, mientras conducía, vio el coche del Dr. Butta estacionado cerca de la playa. Sin pensarlo dos veces, se acercó a investigar. Y ahí estaban, Manny y el doctor dentro del auto. Lidda estalló en furia. Se lanzó a enfrentarlos, cegada por la rabia. El médico, asustado al ver que su esposa llevaba un objeto punzante, no lo pensó dos veces y salió corriendo, dejando a Manny sola. Manny, sin poder defenderse, quedó a merced de Lidda. Y en cuestión de minutos, todo terminó en una tragedia. Manny murió esa noche. Tenía solo 28 años. Cuando Lidda comprendió lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Se entregó a la policía días después. El juicio en el Tribunal Superior de Sihanoukville estuvo abarrotado. Samnang estaba destrozado, furioso, sin poder asimilar que su esposa realmente se había ido. Al principio, se negaba a creer la versión de Lidda. Pero cuando la policía presentó las pruebas, notas de voz y mensajes de WhatsApp en un número secreto que Manny usaba, la verdad golpeó con fuerza. Manny le había estado ocultando muchas cosas. Y la realidad dolía más de lo que jamás imaginó. Durante el juicio, la señora Sopip y su esposo también testificaron sobre el comportamiento cuestionable del Dr. Butta. Sopip reveló que el médico llevaba meses coqueteando con ella, ofreciéndole dinero a cambio de favores. Con lágrimas en los ojos, pidió al tribunal que castigara también al doctor. Pero la historia no terminó ahí. Pocos días después, 5 mujeres más se presentaron para denunciar experiencias similares. Todas eran expacientes del Dr. Butta y todas habían sido víctimas de su comportamiento inapropiado en la clínica. Solo una de ellas, Falla, tuvo el valor de testificar en el tribunal. Lo que contó dejó a todos helados. Al principio, fue consensuado, confesó. Pero con el tiempo, el doctor empezó a amenazarme. Sus deseos iban más allá de lo normal, quería cosas con las que no me sentía cómoda. Insistía en que lo hiciéramos por detrás, y eso me incomodaba. En ese momento, supe que tenía que alejarme de él. Falla intentó advertirle a Lidda sobre el comportamiento de su esposo, pero en lugar de escucharla, Lidda la echó de su casa furiosa. Humillada y asustada, Falla prefirió callar. Pero la historia de Manny no terminaba ahí. A medida que avanzaba la investigación, una de sus amigas del gimnasio se presentó con una revelación impactante. Manny había tenido algo con su entrenador personal, un hombre llamado Sambat. Cuando la policía lo llamó a interrogar, al principio lo negó todo. Pero tras ser presionado con la posibilidad de un castigo severo, terminó confesando. Sambat admitió que Manny empezó acercándose a él con quejas sobre su matrimonio. Le decía que su esposo nunca la tocaba, que se sentía sola y sin amor. Al principio, él solo la escuchaba y le tenía lástima. Pero con el tiempo, las cosas fueron escalando. Después de algunas sesiones de entrenamiento, ella lo convenció de subir a su habitación. La primera vez ocurrió casi sin que él lo notara. Luego, hubo 2 encuentros más. Después de eso, Sambat empezó a sentirse culpable, pero Manny lo siguió presionando. Y fue ahí cuando todo se volvió más oscuro. Manny había grabado en secreto sus encuentros y usó esos videos para amenazarlo. Le dijo que, si no seguía cumpliendo con ella al menos 2 o 3 veces por semana, enviaría las grabaciones a su esposa. Aterrorizado por la posibilidad de que su matrimonio se destruyera, Sambat cedió. A pesar de todo, insistió en que no tuvo nada que ver con la muerte de Manny en la playa. El 2 de noviembre de 2019, llegó el día del veredicto. Lidda, la esposa del médico, recibió una sentencia relativamente indulgente. El tribunal consideró que, aunque sus acciones habían sido extremas, actuó en un momento de furia para defender el honor de su familia. La declararon culpable y le dieron 8 años de prisión. Los padres de Manny quedaron devastados. Insistieron en que Samnang apelara la decisión. Para ellos, la condena era demasiado corta para el crimen cometido. Pero Samnang, aún con el corazón roto, no pudo hacerlo. Sabía que su esposa le había sido infiel, que lo había traicionado de formas que nunca imaginó, primero con el médico y luego con el entrenador. Y lo que más le dolía era recordar cómo Manny le decía a la gente que su esposo nunca la había tocado. Sin embargo, a pesar de su rabia y su tristeza,
no quiso pedir un castigo mayor para Lidda. En el fondo, sentía que, de alguna manera, ella también era una víctima de todo esto. En diciembre de 2020, el Dr. Butta fue sentenciado a 1 año de prisión por mala conducta y amenazas hacia varias de sus pacientes. No tardó en apelar el fallo, pero el tribunal no solo rechazó su petición, sino que incluso aumentó su condena en 3 meses, dejándola en un total de 15 meses de prisión. Mientras tanto, Lidda también tomó una decisión: pidió el divorcio. La pareja oficializó su separación en marzo de 2020, mientras ambos aún estaban detenidos. En cuanto a Sambat, recibió una condena de 2 meses de prisión por su aventura con Mani y su conducta inapropiada. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?